Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. En la tarde de hoy les habla su consiervo Alejandro Cetina del Ministerio Siloé por Elohim. En la tarde de hoy vengo con una palabra que hace unos días el Señor me daba y para estos tiempos que estamos viviendo. ¿En qué trata la palabra de hoy? Prácticamente en lo que se está viviendo conforme a las congregaciones, conforme a todo lo que uno puede ver dentro de las mismas congregaciones, donde que se ve de todo tipo de prácticamente de cosas conforme a la doctrina que hoy se está viendo, que lastimosamente la mayoría de hermanos o de varones que se dan a llamar pastores, profetas, apóstoles, sin escatimar el llamamiento de cada uno, pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que todo lo que dice la palabra, como dice la palabra, todo lo tenemos que discernir mediante el Espíritu Santo. Con el discernimiento del Espíritu Santo voy a comenzar con una lectura en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo, prácticamente el versículo el versículo 1 y 2, donde el Señor habla algo muy claro que ahorita lastimosamente las congregaciones no están mirando, no están discerniendo, que alto es decir que porque se predica la palabra o se habla de la palabra en las congregaciones, está la palabra en este momento viva, pero no es así. Solamente la palabra está viva en aquellos que están obedeciendo según el Espíritu Santo por la voluntad del Señor Jesucristo. El 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, solamente el versículo 1 en este momento. Dice el título de la lectura se llama que Jehová llama a Samuel, ¿no? Dice capítulo 3 de 1 Samuel, verso 1 solamente. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Bueno, esta lectura, esta palabra aquí nos enseña que como en el tiempo en el tiempo de Samuel, profeta de Dios, escaseaba la palabra de Dios, de Jehová, como lo dice la palabra del Santo de Israel. Esto, si nosotros lo miramos para este tiempo, esto es lo que está sucediendo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al evangelio de Cristo puro, que está escaseando. O sea, hoy en día ya uno no ve la doctrina de Cristo como tal en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, como lo dice una de las cartas del apóstol Pablo. En este momento hay otra parte, ya lo último, dice que no había visión con frecuencia. ¿En qué sentido habla el Señor para este tiempo? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual
con el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día pues podemos ver que muchas congregaciones, muchas iglesias han tenido o tienen mucho predicador o apóstol o profeta, entre comillas, que ha dado visiones, profecías, de las cuales pues la mayoría uno ve en el discernimiento con el Espíritu Santo, juntamente en la enseñanza del Señor, del Eterno, que tales visiones son solamente de la carne, o sea, solamente de espíritus malignos que quieren destruir la fe, la convicción de la gente cristiana que en este momento pues se está viendo. Para continuar con el estudio, la palabra, voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta hora, en este momento, para que sea el Eterno guiándonos con su palabra, con su Espíritu, y que nos enseñe qué nos quiere hablar el Señor en esta tarde, en el día de hoy, 16 de abril del 2021. Entonces, ahí donde estamos, hacemos una oración. Padre Santo, en esta hora, en esta tarde, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora yo invoco tu nombre, Padre Santo, para que seas tú ministrándome y ministrando a las personas que en esta tarde, en este momento, van a escuchar tu mensaje, van a escuchar tu palabra, Señor. Padre, todo espíritu, Señor, que no te honre, Señor, todo espíritu que no te exalte, Señor, en esta hora lo echamos fuera en el nombre del Eterno, de nuestro amado Jesucristo de Nazaret, para los latinos, para los hebreos, Yeshua HaMashiach o Yahshua HaMashiach, para las personas que hablan el inglés, Jesus Christ. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Padre, que seas tú ministrándonos en esta hora, Santo Dios de Israel, tú que nos das, Señor, cada día para vivir, cada momento para respirar, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestra falta de discernimiento, Padre, como iglesia, Señor. Como iglesia, perdona nuestra falta de discernimiento, Santo Dios de Israel, porque solamente tú eres el único, Señor. En esta hora yo te pido, guíanos, Padre Santo, en este estudio, en esta palabra, en la tarde de hoy, que se va a dar. Padre de la gloria, te agradecemos por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. En el nombre de nuestro amado Jesucristo de Nazaret, que pronto vendrá por nosotros, por su iglesia, Señor. Amén y amén. El estudio de hoy, de esta tarde, mis hermanos, se redirecciona. El estudio de esta tarde, como les decía, se redirecciona a estos tiempos en lo que estamos viviendo. Entonces, la palabra del estudio, donde vamos a hacer este pequeño estudio, se redirecciona o nos direcciona el Señor en Ezequiel capítulo 13, versículo 13 en adelante, donde el Señor dice en su palabra, dice el Eterno en su palabra: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. En este momento, aclarando cuestiones, aclarando el momento, ya no es para Israel, sino para la iglesia. En este momento, entonces esta palabra sería:
como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh iglesia de Cristo. Dice, no habéis subido las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de la iglesia. Aquí dice de Israel, pero es de la iglesia para este momento. Para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Dice el verso 7, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor, Jehová. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Aquí, para el tiempo de hoy, ya es el libro de la vida. Ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, dice el Señor, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros recubrían con todo con lodo suelto. Di a los recubridores, dice el Señor, con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Dejémoslo hasta ahí. Hasta ahí esta palabra. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta palabra en la tarde de hoy? Que la mayoría de enseñanzas, la mayoría de prédicas, de ministraciones, están guiadas simplemente por visiones o por la carnalidad que se está viendo dentro de las congregaciones. Lastimosamente, como dice el verso 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Esos siervos o consiervos que hablan que el Señor les dijo, que el Señor les habló, que el Señor te manda, que el Señor te va a dar. No, nada de eso. Dice, no los envió Jehová. Entonces, ¿qué se ve hoy en día en las congregaciones lastimosamente? ¿Qué se ve? La adivinación de muchos siervos que lastimosamente he distinguido, he conocido por sus prédicas, muchos siervos que se dejan ya guiar por la carne, por la misma carne, sin tener el discernimiento del Espíritu Santo. Perdón. ¿Para qué? Primordialmente, para tener y mantener quietas a las ovejas
o a los consiervos, se puede decir porque la palabra me enseña que todos somos hermanos y consiervos de los ángeles, dice el Apocalipsis. Pero ¿qué hacen estos siervos para tener sus ovejas o bueno, las personas asistentes a una congregación? Pongo el ejemplo de este momento de lo que fue el año pasado durante la pandemia, durante todo lo que fue el transcurso de lo de la pestilencia que llegó a la tierra, primeramente por la desobediencia de los hombres, de la humanidad, y segundo, por la desobediencia de la iglesia y vivir una religión común. El Señor habla en una de las cartas de Juan. Dice Primera de Juan capítulo 2, si no estoy mal, esperen. 18, sí señor, capítulo 2 de Primera de Juan 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, estamos viviendo el último o los últimos tiempos, o el último tiempo, como lo dice aquí en la escritura de Juan. El último tiempo. ¿Qué se ve últimamente? Lastimosamente, prédicas donde cogen un versículo de la santa palabra del Eterno y le dan un giro de 180 grados. ¿Para qué? Para que el oyente mire o el oyente esté atento a las palabras bonitas, a las palabras que le agradan al oído carnal. Porque en este momento, siendo honestos, la iglesia no tiene discernimiento. O se podría decir así, las congregaciones en este momento no tienen discernimiento en el Espíritu Santo. No tienen discernimiento en el Espíritu Santo, lastimosamente. ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay con estos episodios? Lastimosamente, gloria a Dios porque la palabra se cumple cuando el Señor dice que vendrán muchos falsos cristos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Mateo 24, versículo, dice el Señor, versículo 20, del 23 en adelante, dice: entonces, si alguno os dijera, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis. ¿Quién lo dice? El mismo Señor Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales. Miren lo que el Señor nos muestra aquí. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice el Señor: ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Lo dejamos hasta ahí, verso 26. ¿Qué me quiere decir el Señor con el verso, específicamente el verso 26? Que hay congregaciones o que hay iglesias o que hay prácticamente en este momento, se le puede decir así, bodegas religiosas, sinagogas religiosas, cristianas evangélicas, donde te dice el pastor o la pastora o bueno, el que te predica o el que te haya evangelizado, te dice, vamos a mi iglesia, que allí está la palabra de Dios, allí la palabra de Dios se enseña bien y allí verás la bendición. Pero algo que se nos olvida a nosotros, a todos nosotros, es cuando el Señor dice el Señor en el capítulo 26, 38 en adelante, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el Señor en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, aunque sea una hora, dice el Señor, ¿una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué me enseña el Señor Jesucristo en este momento? En lo que es verso 44, verso 40, verso 42 y el verso 39, que a nosotros se nos olvidó en medio de la oración decirle a Papá Dios, al Eterno, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Por eso es que es fácil hoy en día que muchos pseudo predicadores, pseudo pastores, pseudo siervos estén parados en un púlpito, estén parados detrás de un atrio dando la santa palabra de Dios a su acomodo, y que esperan de que la palabra al oyente no lo ofenda ni lo redarguya. Se nos olvidó pedir la voluntad de Dios. El cristiano de hoy en día, lastimosamente, está pidiéndole a Dios, Señor, quita esta pandemia o quita este virus o quita lo que está sucediendo. Pero no debe ser así. Padre, si es tu voluntad, que se haga lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos.
Uno de los libros o de las cartas de Pablo, dice Pablo, el Espíritu Santo, por medio de Pablo. Dice Pablo aquí, prácticamente aquí el Señor dice aquí Pablo en primera de Timoteo, ver capítulo 4, verso 1 en adelante, dice Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarse a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias. Participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero enfoquémonos principalmente en los versos 1 y 2. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, examinemos bien bíblicamente en qué tiempos estamos. Evaluemos, discernamos en qué tiempos bíblicos estamos. ¿Será que como cristianos estamos llevando una religión cristiana evangélica y no una relación con Cristo y el Espíritu Santo? Hoy se ve de todo en las congregaciones. Hoy se ve de todas las estrategias con que los carnales, siervos carnales, están predicando. ¿Qué vemos? El mundo tiene rock, pues el cristiano mete rock cristiano, ¿sí o no? El mundo tiene reggaetón, el cristiano mete reggaetón cristiano. El mundo hace conciertos, pues nosotros también hacemos conciertos cristianos. El mundo hace conferencias, pues nosotros también hacemos conferencias cristianas. Y de esto, lo que está hablando la palabra aquí del Señor, el Espíritu Santo, es de lo que estamos viviendo hoy. Es de lo que estamos viviendo en este día, en esta hora, en este tiempo. Que estamos viviendo lastimosamente en este momento. 26 de Mateo. 26 de Mateo. 26 de Mateo, ya nos vamos a 26 de Mateo. Dice la palabra:
Verso 30 de 26 de Mateo. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado, mire, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dice Pedro, mire la emoción de Pedro, lastimosamente. El Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, otra vez la emoción de Pedrito: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué vemos en esta escritura? Verso 30 al 35. Que hoy en día las congregaciones lastimosamente están viviendo a la pura y física emoción carnal, sin tener discernimiento. ¿Por qué? Porque ahorita muchos dicen, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo fui salvo por Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero con sus obras lo niegan. Lucas, dice el Señor, Lucas 'Lucas, el Señor dice, Lucas, capítulo 12, verso 35. Dice el Señor, el siervo vigilante: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora viene el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué nos enseña aquí? Que estemos vigilantes en el espíritu, que no todo lo que prácticamente lo que se nos predica hoy en día viene de parte del Espíritu Santo.
Entonces, en este momento, ¿qué está pidiendo el Señor? Primeramente, que estemos en santidad, en vigilia, tanto espiritual como física, no carnal, física. Una cosa es carnal y otra cosa es física. La carnal es la que uno hace por las emociones, la vigilia que uno hace por las emociones. La física es la que uno hace en el espíritu, pero sometiendo este cuerpo, sometiendo esta carne. Orando, velando, haciendo ayuno, orando por los hermanos, orando por las congregaciones. Que estén bien o mal, toca orar. Entonces, dice segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempos. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que hablábamos en Ezequiel 13. Ezequiel 13, lo de los falsos profetas, lo de los falsos profetas. Sí, señor, lo de los falsos profetas. Ezequiel 13:3. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y apartarán, dice el verso 4 aquí de Timoteo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Volverán a las fábulas, testimonios, historias de hermanos pasados o hermanos que ahorita están vivos, que Dios los ha bendecido, que el Señor los guardó, que el Señor los cuidó, que el Señor les dio, que el Señor los sanó, que el Señor les dio tal cosa. Gloria a Dios, se los digo, gloria a Dios, porque Dios hace su obra conforme a su voluntad en aquellos hombres. Pero esto no tiene que ser, o estos temas no tienen que ser tema de predicación en las congregaciones. Porque dice aquí Pablo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Diga, porque es que estamos en el tiempo en que no se está predicando el evangelio puro. La doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. El propósito mayor para el mundo y para el cristiano, para el converso y el inconverso. Solamente hay un propósito de Cristo, de parte de Dios, para nosotros y para el mundo. ¿Qué cuál es? Salvación y arrepentimiento, nada más. Si el Señor quiere bendecir a esos que está salvando, los bendice por su voluntad.
Porque digan que son hijos de Dios se los merecen. No, no señor. Ninguno de nosotros nos merecemos las bendiciones de parte de Dios. Cada uno de nosotros sabemos que por nuestras maldades nos merecemos el mismísimo infierno. Pero Cristo por su misericordia, Dios por su misericordia, Juan 3:16, por su misericordia Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué creo yo en Dios? Porque hace 2000 años atrás, Cristo murió por mí en la cruz para darme salvación, nada más. No fue para bendecirme materialmente, ni espiritualmente, ni darme éxito, ni darme victoria. No, nada de eso. Fue para salvarme de la primera y segunda muerte, como dice el libro del Apocalipsis, nada más. El único propósito que Cristo tiene hoy en día es la salvación, nada más. Que lastimosamente con señales, dice Mateo 24. Mateo 24. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por medio de quién o por causa de quién en este momento todos estos pseudopastores o profetas hacen tales milagros, tanto de sanación como de bendiciones materiales, económicas? Diga, porque está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo, dice, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué tipo de evangelio están predicando los pastores? ¿Qué tipo de evangelio estamos escuchando nosotros? ¿Qué tipo de evangelio se está predicando en este momento? En muchas congregaciones. Dígame, ¿qué tipo de evangelio? Porque lastimosamente el evangelio de Cristo, bajo el fundamento del mismo Cristo y el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no es. Ese evangelio no es. Que lastimosamente el Eterno, nuestro gran Señor Jesucristo, tiene misericordia. Hace unos días, donde yo me congrego, por voluntad de Dios, por gracia de Dios, anunciaron los fallecidos que habían muerto por el virus del COVID-19, que hoy en día el COVID-19 se les volvió un Dios para el mundo y para el cristiano, que le ponen más cuidado a un virus, tienen más terror, miedo a un virus que temor a Dios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué iglesia o evangelio estamos viviendo? Porque el de Cristo no es. El de Cristo no es, hermanos. A nosotros, sin darnos de cuenta, se nos está cumpliendo por un poquitico la parábola de las 10 vírgenes, pero en el momento de las insensatas. Se llenan la boca, no, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero
como dijo un consiervo mío, se llama Paul Washer, el pastor. Muchos lo conocen, han oído sus prédicas. Pero lastimosamente, como él dijo, hoy en día mucho cristiano está viviendo como mundano. De lunes a domingo, hasta la hora en que se entra al servicio de una iglesia, de una congregación, de lunes hasta esa hora, un ejemplo, 7, 8 de la mañana, de lunes hasta el domingo a las 8 de la mañana, son mundanos. Viven su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Viven su propia emoción. Que si un siervo viene y los exhorta, no le aceptamos porque es que no es reconocido en las redes sociales. Lastimosamente. Que no es reconocido en las redes sociales. Que porque no es un pastor de gama internacional o de gama reconocida, no le van a creer. Y hay pastores que lastimosamente, buenos pastores, buenos siervos, han caído en la mentira de la apostasía desde hace unos años, porque se dejaron influenciar de la misma familia de amigos de otros pastores conocidos para que sean reconocidos y se olviden de predicar el evangelio puro de Cristo. Dice, para finalizar esta palabra, Mateo 25, 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi hermano, mi hermana, tú que estás viendo este estudio, este video, ¿realmente estás preparado, estás preparada para aquel día? El día de que el Señor te llame puede ser hoy mismo. Y tú no lo sabes. Tú no te puedes jactar la vida diciendo que crees en Dios y que porque vas a una congregación te vas a salvar. Errado. ¿Por qué? Acuérdate que el Señor dice aquí mismo en su palabra, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace y cumple la voluntad de mi Padre, del que me envió, dice el Señor. ¿Qué hay con esto? ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo el evangelio puro? ¿Estamos escuchando el evangelio puro de Cristo? Del que te dice a ti, como dice el Apocalipsis, el que sea injusto, el que sea injusto todavía, el que esté practicando la maldad sea malo todavía, el que se esté santificando santifíquese todavía, el que sea justo siga en su justicia todavía. Mirad que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para pagar a cada uno sea su obra. Ese es el mensaje de Cristo.
que Él viene a pagar según la obra de cada uno de nosotros, sean buenas o sean malas. Pero en Cristo, como dice Pablo, en Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero eso no nos dice que nosotros ya estemos salvos. O que el alma que diga que porque aceptó a Cristo en una oración ya es salva. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, amigos, hermanos. No es bíblico decir que porque hicieron una oración de fe ya son salvos. No, Señor. Hasta el mismo diablo hace la oración de fe. Hasta el mismo diablo, cuando Cristo murió en la cruz y fue al infierno a predicar, como lo dice las cartas de Pedro, que fue a predicar a las cárceles de oscuridad, Satanás también hubiese podido hacer la oración de fe y no es salvo. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos, como dicen las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que si se es fiel hasta la muerte, es ser fiel hasta la muerte. No te confíes, hermano, hermana, en un arrebatamiento si no estás viviendo como Cristo te está mandando a que vivas. No te confíes en un rapto de iglesia. No te confíes en que te vas a ir derechito al cielo sin antes ser probado o probada. Pero probar que la fe, la fidelidad en este libro, en la palabra del Eterno, no en las pruebas de tu enfermedad o en las pruebas de tu escasez económica o en las pruebas de que tienes problemas en el trabajo o en la universidad o en el colegio o donde quiera que estés. Eso no. Las pruebas tienen que ser por la fe. No malinterpretes la palabra cuando dice que el justo por su fe vivirá. Si yo tengo fe, vivo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios que habita en mí, esa es la que tiene que ser probada. No digas que porque no creas esa gran mentira que tienen muchos siervos o siervas que dicen que porque eres hijo o hija de Dios, Satanás no te puede tocar, que Satanás no te puede hacer daño. Mentiroso el mismo diablo. Vemos el ejemplo del varón Job y del mismo Señor Jesucristo. Los dos eran siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Satanás? ¿No los probó con la misma palabra? Entonces, tenemos que ver y discernir muy bien qué evangelio estamos viviendo, qué evangelio estamos escuchando los que asisten a una congregación. ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio nos están predicando en los púlpitos donde la congregación a la que vayamos? ¿Qué evangelio? Si no es el de Cristo, dice el mismo Espíritu, no lo creáis. La carta de Gálatas, si no estoy mal. Gálatas. Capítulo 3, ya para terminar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto
solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Centrémonos claramente en el verso 3 y 4. ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, y si es que realmente fue en vano? Lastimosamente, para finalizar, lastimosamente muchos siervos en ese momento están más por la carne, por fascinaciones, que por la misma fe. Se cansaron de predicar el evangelio puro de Cristo. Se cansaron de predicar la doctrina sana de Cristo. Se cansaron. Y eso es doloroso. Ya para finalizar en este momento, voy a hacer una oración por cada uno de los hermanos que vayan a ver o que vean este estudio, este video. Yo no soy ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni nada parecido que muchos crean. Yo solamente soy un consiervo de ustedes, nada más. Padre Santo, en esta hora, Santo, Dios de Israel, Padre de la gloria, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te pedimos sabiduría y entendimiento, Santo Dios de Israel, para continuar en tus caminos, porque sabemos que es el último tiempo. Porque sabemos, Señor, que estamos en los últimos días, Padre, que estamos en este finalizar, Señor, de estos tiempos, que ya la entrada de la semana 70 para el pueblo de Israel está por llegar, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, Padre de la gloria, que guardes a cada uno de mis hermanos que escuchan este estudio, este video, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe de Cristo Jesús, Señor. Bendígalos conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, sálvanos, que es lo primordialmente que tú quieres hacer. Padre, sálvanos, Señor, sálvanos, Padre Santo, Señor. Porque solo tú eres grande y poderoso, Señor. Solo tú haces la voluntad, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, que si quieres sanar alguna enfermedad en esta hora, Señor, sánala, Señor, sea lo que sea, Señor. Padre Santo, que si hay alguno con cáncer, que si hay alguno, Señor, con reumatismo, Señor, con artritis, con artrosis, Señor, con dolor en su estómago, Señor, en su cabeza, con dolor en su colon, Señor, que si está sufriendo su cuerpo físico y si es por tu voluntad, Padre Santo, sánalo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sánalo, Padre, sana a esa persona, a esa mujer, a ese varón, Señor, que realmente se está buscando, Señor. Bendice, Señor, claramente con tu voluntad, Señor, y no la nuestra, lo que tú nos quieras dar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a mis hermanos presentes en este video, Señor, Padre de la gloria, bendícelos, Padre Santo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que esto lo pedimos y lo oramos en el nombre de nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios para nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde el Eterno. Me les dé sabiduría y entendimiento. La bendición sacerdotal, yo no les voy a decir Dios me los bendiga, no.
La bendición sacerdotal para el pueblo, que a muchos siervos lastimosas se les olvidó. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, shalom. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En esta hora yo los bendigo con la bendición sacerdotal que está escrita, que es bíblica. Porque a muchos pastores se les ha olvidado por la pereza de no extender sus estudios, No, a Dios no hay que ponerle límites para un servicio, para un estudio. No, Señor. A Dios no hay que restringirlo. Nosotros no somos nadie para restringir al Espíritu Santo, lo que muchas congregaciones han hecho lastimosamente. Te pido que por favor, si tú quieres, comparte este video en tus redes sociales. Si es la voluntad de Dios, sígueme en YouTube como Ministerio Siloé por Elohim. En las redes sociales, Facebook, Ministerio Siloé por Elohim. Sígueme y sigue el estudio de la palabra que vamos a tener grandes bendiciones bíblicas conforme a la palabra de Cristo y no la emoción carnal de nosotros. Mil bendiciones para todos y Dios les multiplique sus bendiciones que aportan o vayan a aportar al ministerio. Pero yo no les pido ayuda por mi voluntad, sino que es por la voluntad de Dios, del que quiera. Bendiciones y que pasen muy buenas noches.